Laura Matamoros se presentó la noche de este viernes en el programa de Viernes de Telecinco, donde ofreció su versión más completa sobre el enfrentamiento con su primo Carlo Costancia. Este conflicto, que había permanecido en un segundo plano durante meses, resurgió tras diversas declaraciones públicas. La entrevista prometía aclarar los hechos, pero se convirtió en un ajuste de cuentas con múltiples frentes abiertos. Desde el inicio, Laura dejó claro que la conversación privada no fue simplemente un intercambio de reproches familiares. Según su relato, durante el cara a cara se abordaron temas muy sensibles relacionados con su entorno íntimo, lo que ella interpretó como una forma de presión. Se tocó un botón muy doloroso, resumió, explicando que salió de ese encuentro emocionalmente desbordada. El momento más crítico de la noche llegó cuando Laura confirmó que, en medio de la discusión, se mencionó un episodio de malos tratos en el ámbito familiar. Aunque no ofreció detalles explícitos en el programa, dejó claro que la mera alusión a ese tema transformó el desacuerdo en lo que ella califica de coacción emocional. Laura expresó su sorpresa al ver que se utilizaba ese asunto como argumento en medio de un reproche sobre declaraciones públicas. La secuencia de la discusión, según su versión, fue clara. Primero se le recrimina hablar de terceros en los medios, luego, se le recuerda que todos tienen cosas que contar. Este fue el límite que, a su juicio, se cruzó. Además, Laura describió un ambiente tenso, lleno de advertencias implícitas y frases que interpretó como una invitación a guardar silencio si no quería que se revelaran asuntos familiares extremadamente delicados. En este contexto, apareció un tercer nombre clave, Mar Flores. Laura reveló que, tras el incidente, decidió contarle a su tía lo sucedido. La reacción inicial de Mar fue pedir que el episodio no trascendiera y que quedara en el ámbito privado, como un simple desencuentro entre primos. Sin embargo, con el tiempo, el conflicto ocupó con acento agudo titulares y escaletas de programas, lo que llevó a Mar a emitir un comunicado pidiendo prudencia y rebajar el tono. Laura, por su parte, defendió su derecho a explicarse una vez que el tema ya estaba en la conversación pública. No he sido yo quien lo ha sacado primero, argumentó, refiriéndose a intervenciones previas de otros implicados. Aunque Alejandra Rubio no estaba presente en el plató, su nombre fue mencionado repetidamente. Laura cuestionó el papel que la joven habría desempeñado en la amplificación mediática del conflicto, sugiriendo que ciertas intervenciones televisivas habrían endurecido las posiciones en lugar de facilitar una desescalada. En un momento tenso, Terelu Campos, colaboradora del programa, intervino visiblemente incómoda. Pidió concreción y defendió a su hija de lo que consideraba una acusación genérica. Este intercambio evidenció que el conflicto ya no era solo entre primos, sino que se había convertido en una guerra de relatos. La frase más impactante de la noche llegó cuando Terelu insinuó: "Aquí hay un pirómano", refiriéndose claramente a Diego Matamoros, hermano de Laura, quien había hecho declaraciones que, según Terelu, avivaron el fuego del conflicto. La presentadora reprochó que se estuviera utilizando artillería que no pertenece y cuestionó la legitimidad de ciertas intervenciones externas en un conflicto que, en su origen, era bilateral. Laura no se desmarcó de su hermano, pero tampoco negó que las declaraciones de terceros hubieran contribuido a tensar el clima. La acusación de pirómano se convirtió en el titular inmediato de la noche, reflejando que el conflicto ya no se alimenta solo de lo ocurrido en aquel coche, sino de lo que cada uno dice después en televisión. Más allá de las frases contundentes, la entrevista estuvo marcada por momentos de vulnerabilidad. Laura se emocionó al recordar la conversación con Carlo y admitió que hubo partes que le afectaron más de lo que imaginaba. También reconoció que la familia arrastra heridas antiguas que condicionan cualquier discusión actual. Terelu, en un tono más institucional, insistió en que no se puede banalizar la palabra coacción ni utilizar términos extremadamente graves sin medir su impacto. El trasfondo de la discusión dejó claro que el verdadero conflicto no es solo lo que se dijo en privado, sino quién controla la narrativa pública. Laura defendió su derecho a explicar cómo se sintió, mientras que Terelu defendió el derecho de su hija a no ser señalada. Mar Flores pidió discreción, Diego Matamoros intervino desde fuera, y Carlo Costancia, señalado en la entrevista, mantiene su propia versión.
El resultado es un entramado en el que cada declaración genera una réplica y cada réplica, un nuevo titular. La discusión original ha quedado casi diluida bajo capas de comunicados, entrevistas y posicionamientos cruzados. Lo que no se detalló en el plató fue el contenido exacto de ese episodio familiar al que se aludió y la literalidad de las frases pronunciadas en el enfrentamiento inicial. Ambos elementos siguen siendo el núcleo opaco del conflicto.